Historias de Jack. Empezamos. Si en algún momento llegaste a escucharme, quiero advertirte. Estás a punto de cruzar una línea de no retorno. No te estoy pidiendo que me creas. Nadie me creyó a mí. Pero si alguna vez llegas a descubrir lo que yo encontré, verás lo que significan las palabras «ya no soy humano». Si sigues leyendo esto, te advierto, lo que vas a escuchar es tan real como tu propio reflejo en el espejo. Aunque desees retroceder, no habrá vuelta atrás. Porque al final, lo que descubrí ya no tiene nada que ver con lo que somos. Es algo que trasciende a los humanos. De nuevo, soy Jack y todo empezó en la Deep Web. Aquella noche no era diferente a las demás. Mi rutina siempre había sido la misma. Navegar entre foros, husmear en hilos oscuros, desenterrar los secretos más perturbadores que uno podría encontrar. Me había convertido en un cazador de historias raras, inquietantes, a veces de terror, otras veces de ciencia loca. Pero lo que encontré ese día cambió mi vida y mi visión del mundo para siempre. Recuerdo que era una hora tarde. Ya el cansancio me había invadido, pero algo en el título de un post me hizo detenerme. Era una sola palabra: Subhuman. No era un nombre común, ni uno de esos típicos seudónimos de alguien que solo busca llamar la atención. Subhuman. La palabra resonó en mi mente de una manera peculiar, como si algo en ella estuviera vivo. Al principio, la foto que publicó me pareció un montaje. Nada más. Un rostro distorsionado, como si alguien hubiera jugado con la imagen para crear una deformidad grotesca. Pero al leer la descripción, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi cuerpo está cambiando, la piel se cae, la carne se descompone. Pero no es doloroso, es liberador. El suero funciona, lo puedo sentir. Lo que me pareció una broma de mal gusto, una excentricidad del foro, pronto se convirtió en algo más. Cada vez que abría el perfil de Subhuman, había algo nuevo, algo más espeluznante. Las deformaciones eran más reales. Sus publicaciones no solo describían su cuerpo deteriorándose, ahora hablaba de un estado mental distinto, de cómo las emociones humanas desaparecían, de cómo su percepción del dolor se desvanecía. El dolor ya no me importa, escribía. No soy el mismo, estoy más allá de lo que era. Mi cuerpo está desapareciendo, pero mi mente está evolucionando. Me horrorizaba pensar que, por alguna extraña razón, él no solo aceptaba su transformación, sino que la abrazaba. No sentía miedo, no se lamentaba, como si despojarse de lo humano fuera el paso final para alcanzar algo superior. Intenté ignorarlo. No debía involucrarme, pero no pude evitarlo. La curiosidad me arrastraba, y más cuando descubrí algo aún más perturbador: las imágenes. No eran solo deformaciones grotescas. Había algo más, algo inquietante en la mirada de Subhuman. Su rostro ya no parecía humano, pero en sus ojos había una calma, una paz, como si la transformación le hubiera ofrecido algo que el resto de nosotros jamás podría entender. Fue entonces cuando, en un hilo separado, encontré a otros usuarios mencionando un suero experimental, un compuesto extraño, desarrollado en un laboratorio clandestino, creado para alterar la genética humana a niveles jamás alcanzados. Un suero que, según los informes, desintegraba el ADN y lo reconstruía, pero de una manera tan radical que lo que quedaba no podía considerarse humano. Empecé a investigar más a fondo. Me sumergí en archivos ocultos, en fuentes de información que casi nunca se revelan al público. Descubrí que los científicos que habían creado el suero ya no estaban vivos. Algunos se habían suicidado, otros habían desaparecido sin dejar rastro. Y en sus diarios había un patrón común. El suero no solo transformaba el cuerpo, sino que borraba la humanidad de quienes lo consumían. Al principio, las víctimas sentían los efectos como un simple dolor físico. Pero con el tiempo, algo mucho más profundo ocurría. La mente de la persona comenzaba a disolverse, a perder sus recuerdos, sus deseos. Y lo más aterrador, las mentes vacías que quedaban ya no deseaban regresar a lo que eran antes. Me obsesioné, lo admito. Empecé a seguir cada rastro de Subhuman.
Cada publicación, cada palabra. Mientras más leía, más me sentía extraño. La curiosidad me carcomía, pero también algo más. Algo que no sabía si era miedo o fascinación. Hasta que un día recibí un mensaje privado. No de Subhuman, sino de otro usuario. Este mensaje venía con un archivo adjunto, un video. El remitente no era conocido. Decía solo, lo has buscado. Ahora ya sabes lo que sigue. Y al abrir el archivo, vi una imagen que jamás podré olvidar. Era un video de alguien en una silla de ruedas. Al principio no comprendí qué estaba viendo. La cámara temblaba, pero lo que vi me heló la sangre. La piel de esa persona se desintegraba en fragmentos, como si estuviera siendo comida por una fuerza invisible. Pero lo más espeluznante era lo que ocurría con su rostro. Se iba deformando, estirándose, mientras la persona emitía un sonido que no era humano. Su rostro se alargaba, sus ojos se multiplicaban, y todo lo que alguna vez fue una cara se transformaba en algo monstruoso. Y luego, la voz. No era la de una persona, era algo más profundo, algo que no podría describir con palabras. Solo decía una cosa: no hay regreso, ya no soy humano, el suero me ha liberado. Ese video, esa imagen, me persiguió durante días. Dormía con los ojos abiertos. Comencé a ver sombras en las esquinas de mi visión. Las distorsiones de la imagen se me grabaron en la mente. Y lo peor de todo, comencé a sentir algo extraño en mí. Mi piel. Sentía picazón. No era normal. Sentía como si algo debajo de mi piel se estuviera moviendo. Pasaron los días y las publicaciones de Subhuman se fueron intensificando. Ya no subía solo fotos de su cuerpo. Ahora hablaba de su mente. Decía que ya no podía recordar su pasado, que las emociones humanas se le estaban escapando. Cada vez que escribía parecía más tranquilo, más sereno, como si ya no luchara contra su destino. Hasta que una tarde, algo inesperado ocurrió. Recibí una notificación en mi correo. Era otro mensaje de Rebirth Zero. Solo decía una línea: nos vemos pronto, Jack. Al principio no entendí qué significaba, pero el miedo creció en mí. Fue entonces cuando miré al espejo. Algo había cambiado. Algo en mí ya no era igual. Mi piel, antes suave, ahora parecía más dura, más gruesa. Mis ojos, más brillantes, comenzaron a reflejar algo que no reconocía. Mi respiración se hizo más profunda y sentí una calma extraña, como si una capa de mis emociones hubiera sido retirada, dejándome vacío, pero a la vez más completo. Esa noche no pude dormir. Sentía que alguien me observaba. La paranoia me invadió. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Algo se movía en la sombra. No podía ver bien, pero algo estaba allí. Un par de ojos brillaban a lo lejos, observándome sin moverse. Y luego lo supe. Era él. Subhuman, o lo que quedaba de él. Su forma ya no era humana. Ya no podía reconocerlo. Pero sus ojos, esos ojos, estaban llenos de esa misma serenidad que veía en sus publicaciones. Lo peor de todo, lo que más me aterraba, es que ya no quería luchar. Ya no quería volver a ser el que era antes. El miedo se había desvanecido, y en su lugar solo quedaba la aceptación de lo que había comenzado en mí, de lo que me estaba ocurriendo. Y entonces entendí lo peor. No hay salida. El proceso es irreversible. El suero no solo cambia tu cuerpo, lo reescribe. Pero lo peor es que también borra lo que te hace humano. Ya no hay recuerdos, no hay emociones, solo la necesidad de seguir adelante, de ser algo más, algo superior. Así que ya no sé quién soy. Ya no sé si soy Jack o si he dejado de serlo hace mucho tiempo. Pero te lo diré una vez más. No hay regreso. Ahora la única pregunta que queda es: ¿y tú? ¿Vas a seguir buscando? Si te ha estremecido la historia de Subhuman y todo lo que descubrí en las sombras de la Deep Web, no olvides darle like y suscribirte. Cada vez más secretos oscuros esperan ser revelados, y no quiero que te pierdas ninguno. ¿Qué opinas de lo que le ocurrió a Jack? ¿Crees que hay algo más allá de lo humano en ese suero? Deja tu comentario. Me encantaría saber tu opinión. Si te atreves a mirar más allá.
Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que aún persigue mis pensamientos, que marca cada rincón de mi mente con una huella imborrable. Todo comenzó cuando tenía 17 años, en una época en la que las videollamadas con mis amigos eran lo único que me mantenía conectado a mi vida pasada. Recuerdo que mi padre consiguió un trabajo en otro estado, lo que nos obligó a mudarnos de forma abrupta. Todo cambió de repente, y fue como si el mundo que conocía se desmoronara. Dejé atrás mi escuela, mis amigos, mi ciudad. Estaba solo en una nueva ciudad, sin nada que me atara, excepto esas llamadas de los viernes por la noche con Alan, Chris y Dave. Lo único que nos mantenía juntos era la distancia, y aunque la mudanza me había dejado vacío, esos momentos me ayudaban a respirar. Una noche, como cualquier otra, nos conectamos a la videollamada. Era un viernes por la noche, cerca de las 11. Mis padres ya dormían y yo me encontraba en mi cuarto, completamente solo. Habíamos hablado de todo, del Mundial de Fútbol de 2018, de chicas, de nuestras vidas. Pero cuando estábamos a punto de despedirnos, Dave, con su tono característico de siempre, lanzó la pregunta que cambiaría todo. Oigan, ¿quieren ver algo interesante? Los tres respondimos al unísono, sin pensarlo demasiado. Claro, amigo, ¿qué tienes? Lo que Dave compartió no fue lo que esperábamos. No era el típico video viral, ni alguna broma pesada. Era algo mucho más oscuro. En la pantalla apareció un hombre atado a una mesa, su piel rasgada y abierta, como si alguien lo estuviera desollando vivo. Su rostro era una mezcla de dolor y terror, y la cámara se acercaba demasiado, mostrando cada detalle, cada línea de sangre que recorría su cuerpo. El cuchillo cortando su piel con precisión macabra. Todo esto sucedía en silencio. Solo el sonido del filo cortando la carne y los débiles gemidos del hombre herido. Lo que vi me dejó helado. No podía entender lo que estaba pasando. Alan reaccionó primero. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué nos envías algo así?, gritó. Chris, con la misma angustia en su voz, preguntó. Dave, ¿de dónde sacaste este video? Mi garganta estaba cerrada. No podía hablar. Estaba paralizado por el horror. A duras penas logré susurrar. No vuelvas a enviarme esta basura. Pero a pesar de lo grotesco y realista que era todo, algo en mi interior me decía que no podía ser real. Pensé que tal vez se trataba de una película de esas tan extremas que parecen de la vida real, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. La pregunta de Alan me hizo volver a la realidad. ¿De dónde sacaste eso, Dave? ¿Qué demonios estás haciendo? Dave, siempre tan relajado, respondió entre risas. No, chicos, claro que no fui yo quien grabó esto. Solo lo encontré en un sitio en la Deep Web. La mención de la Deep Web me heló la sangre. Sabía lo que era, pero no quería pensar en ello. Había oído historias, rumores de cosas horribles que se encontraban allí, cosas que ni siquiera deberían existir. Pero nunca imaginé que mi amigo, alguien que conocía desde la primaria, pudiera estar tan involucrado en ese mundo. Para hacer todo aún más extraño, Dave compartió una imagen. En ella se veía a una mujer sin brazos ni piernas, su cuerpo mutilado, y un cartel que decía, Muñeca número 30. El texto hablaba sobre lo que podían hacer con ella antes de ser enviada a los compradores. Aquellas palabras me helaron hasta los huesos. Mi mente no podía procesar la imagen. No podía creer que algo así existiera en el mundo. ¿Por qué visitas esos sitios, Dave?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Solo por curiosidad, de vez en cuando, respondió él, como si fuera lo más normal del mundo. Pero antes de que pudiera decir algo más, apareció algo aún más extraño. Un nuevo usuario se unió a la videollamada. Ninguno de nosotros lo conocía. La sorpresa se convirtió en incomodidad. ¿Quién es ese?, preguntó Alan, su tono tenso. No sé, yo no lo invité, respondió Dave, visiblemente preocupado. Intenté mover el mouse para salir de la llamada, pero no respondía. Nada se movía en la pantalla. El mouse estaba completamente congelado. Fue en ese momento cuando el video del nuevo usuario se activó. En la pantalla apareció un hombre con una máscara de porcelana. No era una máscara común, ni una que pudiera comprar en cualquier tienda. Era una máscara antigua, rota en algunos puntos, como si hubiera sido hecha a mano con una perfección grotesca. Sus ojos eran huecos,
vacíos. No podía apartar la vista de esa figura que se acercaba lentamente a la cámara. Mi respiración se volvió pesada y un nudo se formó en mi estómago. ¿Están viendo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Dave, quien normalmente se divertía con este tipo de cosas, reaccionó con miedo genuino. No tengo idea de qué está pasando, respondió, su voz quebrada. El hombre con la máscara de porcelana, como si estuviera mirando directamente a mis ojos, se acercó más a la cámara. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. ¿Puedes verme?, dijo con voz suave pero cargada de maldad. Dime que sí, si puedes oírme. No podía moverme, no podía respirar. Con una calma aterradora continuó. ¿Conoces esa sensación cuando estás con alguien durante demasiado tiempo? Todo se vuelve monótono, aburrido. Por eso siempre estoy buscando algo nuevo, algo fresco, una muñeca nueva que me haga sentir vivo otra vez. Y hoy creo que voy a conseguir exactamente lo que quiero. En ese momento, el sonido de fondo cambió. Un gemido, un grito ahogado. La cámara del hombre con la máscara se movió hacia ese sonido, y lo que vi me paralizó por completo. En el suelo, atada y con la boca sellada con cinta, había una mujer sin brazos ni piernas. Estaba temblando, mirando con desesperación, como si estuviera pidiendo ayuda. La cámara se acercó más, y vi cómo el hombre levantaba un hacha gigante, preparado para golpearla. El terror que sentí fue indescriptible. Grité con todas mis fuerzas: «¡Déjala en paz! ¡Voy a llamar a la policía!». Pero era demasiado tarde. El hacha descendió. El sonido del impacto hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Miré hacia la pantalla, temeroso de lo que vería, y fue en ese momento cuando todo se congeló. La imagen del hombre con la máscara de porcelana desapareció. Mi respiración era errática. No podía pensar. No podía procesar lo que acababa de suceder. Mi computadora, mi pantalla, todo estaba en silencio. No sabía si había sido una pesadilla, si todo había sido parte de alguna broma macabra, pero sabía que no había nada más aterrador que lo que acababa de ver. Temblando, escribí rápidamente en el chat grupal: «Por favor, amigos, ¿ustedes también vieron eso? ¿Qué diablos acaba de pasar?». Al principio, el silencio fue absoluto. Luego, las respuestas comenzaron a llegar. Todos estaban tan aterrados como yo. Todos habíamos visto lo mismo, pero no queríamos hablar más al respecto. Era como si hubiéramos sido testigos de algo tan oscuro que nos dejó marcados para siempre. Después de esa noche, nada fue igual. Las videollamadas, los chats, todo se volvió vacío. Lo que había sucedido nos había roto. No volví a saber nada de Dave, de Chris, ni de Alan. Todo quedó atrás, pero no realmente. Un día recibí un correo de un remitente desconocido. El asunto decía: «Sé quién eres». Cuando lo abrí, solo había unas líneas escritas: «No puedes escapar de lo que viste. Siempre estaré cerca». Y desde entonces, la paranoia se apoderó de mí. Cada llamada, cada sombra, cada ruido, me hacía pensar que él, el hombre con la máscara de porcelana, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y lo peor de todo es que nunca pude sacarme esa imagen de la cabeza. Nunca pude escapar. Siempre he sido un hombre curioso, pero en ocasiones, la curiosidad puede llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Yo no era como los demás. No tenía miedo de lo desconocido. Al contrario, me atraía. La vida cotidiana me parecía aburrida, vacía, como un paisaje gris y monótono que se extendía hasta el horizonte sin cambios, sin sorpresas. La gente a mi alrededor se conformaba con lo que tenía, con lo que conocía, y por eso vivían sin cuestionarse nada. Pero yo, Jack, nunca fui de esos. Lo que no me decían, lo que no me mostraban, era lo que más quería descubrir. Y la Deep Web, con sus pasajes ocultos y su promesa de anonimato, se convirtió en mi playground, un lugar donde podía explorar lo que los demás preferían ignorar. El primer acceso a esa red secreta, esa red oscura, fue como un susurro en mi mente. Los foros, los mercados, los intercambios ilegales, todo parecía un juego.
Pero ¿qué tan lejos podía llegar uno antes de perderse? Me convencí de que siempre podría regresar. Hasta esa noche, hasta el momento en que decidí investigar un foro del que había oído rumores vagos. La Red de los Desaparecidos. No sabía nada sobre ella, solo que algunos foros en los que había participado la mencionaban en sus hilos oscuros, como si fuera una leyenda urbana que tomaba vida propia en las mentes de los más aventureros. Pero yo no creía en leyendas, ni en mitos, y eso fue lo que me hizo seguir buscando. La pantalla de mi computadora parpadeó al ingresar la URL. No era un sitio común, no había colores brillantes ni gráficos deslumbrantes, solo un fondo negro, tan denso como la oscuridad misma. El texto aparecía en una fuente mínima, casi imperceptible, y cada palabra parecía cargada de urgencia, de algo inminente. A medida que leía, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí, como si algo estuviera acechando, observando cada uno de mis movimientos, esperando que me adentrara más. El mensaje inicial fue claro. Bienvenido a la Red de los Desaparecidos. Si no puedes ver las imágenes o no entiendes lo que está pasando, es porque no estás listo. Lo que seguía no parecía más que un archivo extenso, una recopilación de desapariciones, cada caso documentado en su mayor detalle. Pero al igual que cualquier otro foro en la Deep Web, los testimonios de las víctimas eran sombríos, inquietantes, pero no incomprensibles. Aquello era diferente. Cada historia parecía tener un patrón, un eco de algo mucho más grande, de algo que no podía ver claramente. Desapariciones en todas partes del mundo, personas que de repente dejaban de existir, como si el aire se los hubiera tragado. Pero lo que me atrapó fue una línea final en uno de los mensajes. Si estás leyendo esto, no sigas. Estás siendo observado. Una risa nerviosa salió de mi boca. ¿Acaso estaba empezando a asustarme por algo tan tonto? ¿Un simple mensaje? Pero algo en mi interior me decía que había algo más. Quizás era la manera en que esas palabras fueron escritas, como si alguien conociera mis pensamientos. Decidí continuar. Después de todo, no soy de los que huyen de la curiosidad. A medida que me adentraba en el foro, comencé a notar que no solo se hablaba de desapariciones, sino que también se mencionaban nombres, detalles personales, direcciones, fechas. Los usuarios discutían casos, y algunos incluso dejaban comentarios de lo que llamaban conexiones. Conexiones entre ellos y las personas desaparecidas. Recuerdo que un usuario escribió: conozco a uno de ellos. Conocí su nombre antes de que desapareciera, y ahora me están mirando. La paranoia creció dentro de mí. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Era un foro común y corriente? ¿O algo más siniestro estaba ocurriendo aquí? Decidí investigar más. Rastreé los nombres de algunas de las víctimas mencionadas, y lo que encontré me dejó sin aliento. Los foros no eran solo para hablar de desapariciones pasadas. Muchos de los usuarios activos habían interactuado directamente con las víctimas antes de sus desapariciones. Había mensajes, correos electrónicos, incluso fotos y conversaciones privadas que, de alguna manera, conectaban a estos usuarios con las personas que ya no estaban. Al principio, pensé que todo era una coincidencia, pero cuando empecé a juntar las piezas, empecé a ver algo aterradoramente claro. Esos usuarios, esas personas comunes que parecían inofensivas, formaban parte de algo mucho más oscuro. Me encontré con un mensaje que cambiaba todo. Alguien había escrito, de manera casi críptica: si sigues, serás uno de nosotros. Ya has hecho la conexión. Estaba a punto de cerrar la página cuando vi algo extraño. Un archivo adjunto. No me atreví a abrirlo, pero la ansiedad me llevó a hacer clic. La imagen que apareció me dejó paralizado. Era una foto de una calle que yo conocía muy bien. Estaba en la ciudad donde vivía, pero lo más perturbador era lo que estaba al final de la imagen. Un rostro, casi borroso, en la esquina inferior derecha. Un rostro que juraría que reconocí, el mío. Cerré la página rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Comencé a sentir que algo me observaba. No era una sensación vaga, era palpable. Cada vez que me sentaba frente al ordenador, parecía que los ojos de alguien me acechaban desde la pantalla. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Decidí desconectar por un tiempo, alejarme de todo.
Pero no importaba cuántos intentos hiciera para escapar, algo siempre me traía de vuelta. Un día, mientras intentaba cerrar sesión en mi computadora, noté algo extraño. La pantalla comenzó a parpadear, como si alguien estuviera manipulando el sistema. Y entonces, en el medio de la oscuridad, apareció un nuevo mensaje. Te estamos buscando, Jack. Sabemos que has visto lo que no debías ver. El nombre de usuario que apareció en la esquina de la pantalla decía, El Tejedor. Mi piel se erizó. Era la misma firma que había visto antes, pero ahora sabía que no era una coincidencia. El Tejedor me estaba buscando, y no solo en el foro. Intenté cerrar mi computadora, pero algo estaba impidiendo que el cursor se moviera. La pantalla comenzó a temblar. El ventilador de la CPU emitió un ruido extraño, como si estuviera trabajando más de lo normal. Fue entonces cuando vi lo que no debía haber visto. Una figura emergiendo lentamente de la pantalla. Una figura sombría, sin rostro, pero con una presencia palpable, como si estuviera a punto de saltar fuera de la pantalla y materializarse en mi habitación. La luz comenzó a apagarse, las sombras se alargaron y el aire se volvió denso, pesado, como si el mismo cuarto estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, el miedo se apoderó por completo de mí. El Tejedor había cruzado la línea. Ya no era solo un mensaje en un foro. Ya no era solo una imagen o una coincidencia. Estaba allí, dentro de mi casa, dentro de mi mente. El último mensaje que recibí fue el más aterrador de todos. Bienvenido a la red, Jack. Tu nombre está ahora en nuestra lista. La pantalla de la computadora se volvió completamente negra. El sonido de la máquina se apagó. Todo quedó en silencio, pero el eco de esas palabras resonaba en mi cabeza, retumbando en mi mente como una sentencia. Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían. Sentí como si algo me envolviera, como si fuera absorbido por el aire mismo, como si el mundo entero estuviera desmoronándose alrededor mío. Y entonces, ya no estaba más frente a la computadora, ya no estaba en mi habitación. El foro seguía operando, con nuevos usuarios, nuevas víctimas, y mi nombre ya no era más una simple letra en un archivo. Ahora era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. La red de los desaparecidos seguía creciendo, y aquellos que se aventuraban demasiado lejos, aquellos que buscaban respuestas, jamás regresaban, porque en la red no hay salida. Solo queda esperar, y nunca, nunca estás solo. Lo que ocurrió a Matías, mi amigo, es tan real como el peso de esta atmósfera espesa que aún siento en mi pecho. Lo que descubrimos es mucho más aterrador que cualquier relato sobrenatural. Es una historia que aún me persigue y que, después de todo lo que vivimos, nunca podré olvidar. La primera vez que notamos que algo no andaba bien con Matías fue hace unos meses, cuando comenzó a volverse más distante. Al principio solo pensábamos que estaba atrapado en la rutina de su trabajo y sus apuestas en línea, que eran su mayor distracción. Siempre fue un tipo arriesgado, pero desde que se enganchó a las apuestas en la Deep Web, su comportamiento comenzó a cambiar. A medida que pasaban los días, sus respuestas se hicieron más cortas. Cuando lo llamábamos, su voz sonaba vacía, distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Pero lo peor ocurrió cuando, de repente, dejó de contestar por completo. Nadie sabía nada de él. Lo buscamos por todos lados. Su teléfono permanecía apagado y su apartamento estaba vacío, aunque las luces de su sala seguían encendidas, como si hubiera salido apresuradamente sin decir nada. A los pocos días recibimos un mensaje. Fue un mensaje corto, ambiguo y tan escalofriante que no pudimos evitar sentir que algo horrible estaba por suceder. Solo decía, me metí en un lugar que no debía. Fue lo último que supimos de él. La llamada se cortó abruptamente y con ello desapareció. Al principio pensamos que solo había caído en un agujero negro de adicción y que no quería ser encontrado. Pero los días pasaron y cuando la desesperación ya se apoderaba de nosotros, decidimos actuar. Sabíamos que Matías estaba involucrado en un tipo de apuestas ilícitas,
que solo se podían encontrar en la Deep Web, ese rincón oscuro y prohibido del Internet. Lo que no sabíamos era hasta qué punto había sido absorbido por ese mundo. Comenzamos a investigar, pero todo lo que encontramos era aún más desconcertante. Navegar en la Deep Web no era como usar Internet convencional. Las páginas estaban llenas de códigos encriptados, enlaces que desaparecían de un momento a otro y pantallas parpadeantes que parecían tener vida propia. Cada clic nos hacía sentir que algo o alguien nos estaba observando, y la sensación de estar siendo vigilados nos comenzó a consumir lentamente. No sabíamos por dónde empezar, pero teníamos una pista crucial. Matías había mencionado, en una de sus últimas conversaciones, un sitio en particular. «Nunca he visto nada igual», dijo. «Es como si estuviera jugando con algo muy peligroso». Nos costó días dar con ese sitio, pero finalmente lo encontramos. Era una página oscura, donde las apuestas no solo implicaban dinero, sino algo mucho más valioso. Era como un portal hacia una dimensión retorcida, un lugar donde las apuestas no eran solo sobre ganar o perder. Aquí se apostaban vidas, almas y cuerpos. Había rumores sobre personas que desaparecían sin dejar rastro, personas que sufrían daños irreparables, y aquellos que, tras participar, nunca volvieron a ser los mismos. La página estaba plagada de testimonios de jugadores que hablaban de presencias extrañas que los acechaban, de sombras que se deslizaban por las esquinas de su vista. Otros mencionaban voces susurrando desde la oscuridad, como si alguien estuviera observándolos constantemente, incluso fuera de la red. Lo más inquietante de todo era que la mayoría de los testimonios pertenecían a personas que se habían registrado bajo nombres falsos, y sus relatos, aunque vagos, coincidían demasiado con lo que Matías nos había contado. Finalmente, después de semanas de indagar, dimos con un foro secreto. El nombre era un enigma, casi imposible de pronunciar, pero los foros y hilos hablaban claro. El último juego. Era una apuesta macabra, donde el dinero no era el único precio. Se decía que quienes jugaban allí arriesgaban sus almas, sus cuerpos, incluso su propia cordura. Los rumores hablaban de un ritual oscuro que consumía a los participantes, llevándolos a una especie de plano donde no podían escapar. Lo peor llegó cuando encontramos una entrada en un hilo antiguo, con la fecha de hace solo unos meses. El mensaje era claro: Matías ha jugado su último juego. Lo leímos una y otra vez, pero lo que más nos heló la sangre fue el siguiente mensaje. Él ha perdido. Ahora es uno de nosotros. Era como si el propio texto estuviera marcado por una presencia oscura. Aterrados, decidimos continuar. Sabíamos que Matías no podía haber desaparecido sin dejar alguna pista, y esa pista nos estaba llevando más cerca del abismo. Al principio, la sensación de pavor era tan intensa que todos dudábamos de lo que estábamos haciendo. Sin embargo, algo nos impulsaba a seguir. Teníamos que salvar a Matías de alguna manera, o al menos entender lo que había sucedido. A medida que navegábamos por el foro, comenzamos a encontrar más testimonios de jugadores. Sus relatos eran más inquietantes que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Hablaban de presencias que los acechaban. Algunos decían haber oído voces susurrando sus peores miedos. Otros describían sombras deformadas que caminaban junto a ellos. La red no solo tomaba lo físico, sino que lo psicológico parecía ser su verdadera fuerza. Con cada mensaje, la angustia aumentaba. Era como si nos estuviéramos adentrando más y más en un territorio donde no podíamos salir. Los textos parecían hablarnos directamente, como si la red misma estuviera consciente de nuestra presencia. Fue cuando encontramos un archivo oculto en el foro que todo se oscureció aún más. El archivo contenía un video, pero no era un video cualquiera. Era un archivo corrupto, con imágenes distorsionadas, que se cargaba lentamente en nuestra pantalla. Y ahí, entre las imágenes rotas y los píxeles, apareció Matías. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Estaba rodeado de una oscuridad que parecía engullirlo. Pero lo peor no fueron sus ojos vacíos. Lo peor fue lo que dijo. ¡Ayúdenme! Solo eso. Y luego la imagen desapareció. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Sabíamos que algo más estaba ocurriendo.
algo mucho más grande que nosotros. La red no solo observaba, sino que nos estaba consumiendo. Fue entonces cuando escuchamos la misma voz que había estado mencionada en los testimonios. Una voz gutural, como si viniera de un lugar lejano y siniestro. Bienvenidos. Matías ya no es uno de los nuestros. Él ha jugado su último juego. Pero, ¿y ustedes? ¿Están listos para pagar el precio? Lo siguiente fue un torbellino de imágenes macabras. Rostros deformados, sombras arrastrándose por las esquinas de la pantalla. Figuras distorsionadas atrapadas dentro de la red. Y luego, como un eco lejano, se repitió el mensaje. La red siempre toma lo que le pertenece, y ahora Matías también es uno de nosotros. Intentamos salir, cerrar todo, pero la pantalla parpadeaba, y antes de que pudiéramos reaccionar, la conexión se cortó. Todo quedó en silencio, pero el silencio no era normal. Había algo más, algo que sentíamos en el aire, algo que no nos dejaba respirar. Lo peor no fue lo que vimos, sino lo que sentimos después. La presencia que estaba allí, en la pantalla, ya no nos dejaba. Nos observaba, nos atrapaba, nos marcaba. Ahora con cada clic, con cada palabra que tecleo, siento que la red me sigue. Sé que no hay salida. He cruzado la línea, y lo peor es que sé que ahora Matías también está aquí, en este espacio oscuro, atrapado para siempre. La voz volvió, esta vez en mi mente, susurrando. Bienvenido a la red, ya eres uno de nosotros. Y todo quedó en silencio mientras la pantalla parpadeaba una vez más, como si esperara algo de mí, como si esperara que jugara. Pero no estoy seguro de querer seguir. Tal vez nunca deberíamos haber buscado a Matías. Tal vez deberíamos haber dejado que él se perdiera en esa oscuridad que ahora, irónicamente, nos envuelve a todos. En este momento, probablemente pienses que soy un loco, un paranoico, o quizás un simple hombre que se dejó atrapar por la fascinación de un mundo oscuro. No te culpo, lo habría pensado de ser otra persona. Pero la historia que te voy a contar no es solo una fantasía. Es algo que ocurrió, algo que me persigue hasta hoy. Y aunque ahora estoy aquí, te aseguro que no salí indemne de mi incursión en la Deep Web. Porque cuando entras en ese mundo, nunca sales igual. Todo comenzó con una pantalla. Eso fue lo primero que vi cuando entré al mundo digital. Desde pequeño, las pantallas fueron mi refugio. No me consideraba un nerd ni un friki. Simplemente era un tipo que encontraba consuelo en lo que la gente normal veía como una máquina fría y distante. El colegio nunca fue fácil para mí. Había algo en mí que me hacía diferente. Mi timidez, mi actitud reservada, todo eso era un blanco fácil para los demás. Mis compañeros de clase se aprovecharon de mí de la manera más cruel posible. Pero nadie se dio cuenta. Nadie podía ver lo que pasaba en mi mente. Los profesores cerraban los ojos, y mis padres, aunque preocupados, no entendían la magnitud de mi sufrimiento. De alguna manera, la computadora se convirtió en mi escape. Primero fueron los videojuegos, luego los foros, pero más tarde comencé a indagar en algo mucho más peligroso, la Deep Web. En ese rincón oscuro de Internet, nadie te veía, nadie te juzgaba. Ahí no había reglas. Era un lugar donde podía perderme, un refugio donde la soledad se convertía en un poder tangible, donde yo decidía qué existía y qué no. Cuando comencé a estudiar ciberseguridad y hacking, algo dentro de mí despertó. Era como si todo lo que había experimentado en la vida, todas esas humillaciones, la rabia, el dolor, todo eso se canalizara en el mundo digital. En la Deep Web, la sensación de poder era inigualable. Aquí no era el chico tímido, el acosado. Aquí era el que manejaba los hilos, los sistemas de seguridad, las redes sociales, los códigos de anonimato. Todo se convertía en mi campo de juego. Pero entonces algo cambió. La adrenalina de sentirme como el único que controlaba el flujo de información se empezó a convertir en una necesidad. Ya no me bastaba con hackear cuentas, robar información o crear falsos perfiles. Quería más, mucho más. Y fue entonces cuando decidí que quería vengarme. Recuerdo la primera vez que lo vi. Marco.
No lo había olvidado. Había sido mi acosador en la escuela. Ese chico que se reía de mí, que me empujaba, que me hacía sentir pequeño y miserable. Siempre pensé que, cuando fuera adulto, dejaría atrás esas cicatrices, que la vida me daría la oportunidad de reiniciar mi historia. Pero Marco seguía ahí, en algún rincón de mi mente, como un dolor latente. Aunque él, claro, había seguido con su vida. ¿Quién pensaría en un chico como yo después de tantos años? Lo encontré en las redes sociales, en la superficie de la web. Su cuenta era una fachada perfecta. Fotos felices, amigos, viajes. La vida que siempre había querido tener. Pero para mí, esa vida representaba más que una simple muestra de éxito. Representaba la burla de todo lo que había sido. Vi su perfil y sentí esa vieja furia, la misma rabia de cuando éramos niños, de cuando me miraba desde su pedestal de popularidad. Ya no era el niño tímido y débil. Ahora, en la oscuridad de mi habitación, era el que tenía el poder. Comencé a crear perfiles falsos. No uno, ni dos, sino varios. Cada uno con un propósito distinto. Uno para ganarme su confianza, otro para manipular sus amigos, otro para vigilar su vida sin que él lo supiera. Al principio solo le enviaba mensajes anónimos, pequeñas burlas disfrazadas de recuerdos, pero no era suficiente. Quería más. Necesitaba que sintiera lo mismo que yo había sentido durante esos años. Necesitaba que su vida se desmoronara, como la mía lo hizo en su momento. Fue entonces cuando la manipulación pasó al siguiente nivel. Comencé a hackear sus cuentas, a exponer su vida privada, mensajes comprometidos, fotos que jamás debería haber visto la luz, comentarios oscuros sobre su vida personal. Lo observaba desde las sombras y lo veía desmoronarse. Marco, que siempre fue el chico seguro de sí mismo, comenzó a perder la calma. Se volvió paranoico, desconfiado. Nadie podía entender lo que le estaba pasando. Nadie lo veía, pero yo lo observaba todo. Me sumergí más y más en la Deep Web, cada vez más profundo, cada vez más oscuro. Empecé a entrar en foros oscuros, a conectar con personas que pedían favores, que iban mucho más allá de lo legal. Empecé a hacer cosas que no puedo ni nombrar. No solo vendía mis habilidades para hackear, sino que también empecé a hacer trabajos para otros. Cada uno de esos trabajos me adentraba más en la oscuridad. Cuanto más me adentraba, más vacío me sentía, pero también más fuerte. Un día, mientras exploraba un foro de hackers, recibí un mensaje extraño. Era corto. Te estoy observando. No pensé mucho en ello, pero cuando miré el remitente, algo en mi interior me dio un escalofrío. El mensaje estaba firmado por un usuario que no conocía. Al principio traté de ignorarlo, pero esa misma noche algo sucedió. Estaba revisando algunos archivos en mi computadora cuando escuché un ruido. No era el sonido habitual de mi casa, sino algo más sutil, algo que venía de fuera. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación persistía. Me sentí observado, acechado. Volví a mi computadora y al intentar abrir algunos archivos, la pantalla parpadeó. Un mensaje apareció en mi pantalla, esta vez con una foto. Era una foto de mi casa, tomada desde un ángulo que no podía ver desde dentro. No era una foto reciente, pero la sensación de que alguien había estado observando mi vida durante más tiempo de lo que pensaba me aterrorizó. La computadora empezó a fallar. Intenté reiniciarla, pero no podía. De repente, la imagen cambió. Vi una foto mía, tomada desde mi ventana, pero esta vez era diferente. La imagen parecía ser reciente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo era posible? Nadie sabía dónde vivía, o al menos eso pensaba yo. Fue entonces cuando algo mucho más extraño ocurrió. Mi computadora comenzó a abrir archivos que no había solicitado. Fotos de mi infancia, de mi familia, de momentos que pensaba habían quedado atrás. Y en cada una de esas imágenes, una figura oscura aparecía en el fondo, mirando fijamente a la cámara. Al principio pensé que era una coincidencia, un glitch, pero pronto entendí que no lo era. Algo o alguien estaba acechándome, observando cada uno de mis movimientos. Intenté rastrear la fuente, pero todo lo que hacía se desvanecía. Los registros desaparecían. Las direcciones IP se desvanecían antes de que pudiera analizarlas.
Me sentí atrapado, pero la ansiedad se convirtió en una obsesión. No podía dejarlo. Cada vez más la figura oscura se materializaba en mi vida. El terror se convirtió en parte de mi rutina diaria. Una noche, mientras revisaba mi correo, vi un archivo adjunto. Era de un remitente desconocido. El asunto era corto. Es hora de pagar. Abrí el archivo y lo que vi me heló la sangre. Eran imágenes de mi casa, tomadas desde diferentes ángulos. Y en el centro de todas, esa figura oscura, con ojos brillantes como la sangre. En ese momento, todo cambió. La computadora se apagó de golpe y sentí una presencia a mi lado. Algo estaba allí, en mi habitación, observándome. No podía moverme, no podía gritar. La figura en la pantalla apareció detrás de mí, con su mirada fija y penetrante. Lo peor de todo es que no sabía qué era. No era una persona, no era un hacker. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. Algo que había sido liberado por mis acciones. Algo que había estado esperando en la sombra. Algo que nunca debería haber despertado. Recuerdo lo último que vi antes de perder el conocimiento. Esa figura que me observaba desde la oscuridad. Y en ese instante entendí que mi búsqueda de venganza me había llevado a un destino mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Hoy ya no soy el mismo. La figura sigue acechándome, siempre. Nadie sabe dónde estoy ni qué me sucedió. Mi nombre desapareció de la red, pero la sombra que liberé sigue creciendo en lo profundo de la web. Y ahora, mientras escribo estas palabras, sé que no estoy solo. La noche caía sobre la ciudad con una pesadez propia de los días más oscuros del otoño. El viento aullaba con una intensidad casi sobrenatural, chocando contra las ventanas de mi apartamento, como si intentara romper el frágil velo entre el interior y el exterior. El sonido de las hojas secas arrastradas por el viento se unía al ulular de las ráfagas, creando una melodía inquietante. Desde el sillón observaba las sombras alargadas de los árboles que se proyectaban en la pared, moviéndose como figuras espectrales a medida que el viento las empujaba. Me sentía raro esa noche, un peso en el aire, una extraña sensación que no podía sacudirme, como si la oscuridad misma estuviera al acecho, esperando que me deslizara hacia algo que no podría controlar. Mis amigos ya se habían marchado, la noche parecía estar acabando, pero algo dentro de mí me decía que debía hacer algo, que debía seguir buscando. No tenía un propósito claro, solo buscaba algo para mantener mi mente ocupada. Así que me apoyé en el sofá, con el teléfono en mano, y empecé a navegar sin rumbo. En ese momento, la pantalla de mi teléfono comenzó a iluminar mi rostro con un resplandor frío, y fue entonces cuando algo extraño apareció en mi feed. Un enlace que llamó mi atención con una promesa que parecía sacada de una novela de terror. El título, Blood Games, Apuesta por la Muerte, apareció como una invitación a lo prohibido. No podía evitarlo. Algo en el fondo de mi mente me dijo que no debía hacer clic, pero otro impulso más oscuro me empujó a seguir. Deslicé el dedo por la pantalla y antes de darme cuenta, me encontré dentro de la página. El diseño era espantoso. El fondo negro con letras rojas y distorsionadas que parecían sangrar hacia el centro de la pantalla le daban una sensación macabra. Parecía más bien una página que había sido creada en los rincones más oscuros de la Deep Web, donde las reglas comunes no aplicaban. En la parte superior, un título en letras grandes y rojas clamaba: Apuesta por la muerte. Si sobrevives, te harás rico. Al principio pensé que era una especie de broma o de sitio satírico. Las imágenes que se mostraban eran tan grotescas que por un momento quise cerrarlo, pero mis ojos seguían pegados a la pantalla. Videos de personas en situaciones extremas, al borde de la muerte, como si estuvieran atrapadas en alguna clase de cruel juego macabro. Vi a una persona atrapada en un coche volcado, otra colgando de un acantilado, otra luchando por su vida mientras era perseguida por desconocidos. La gente apostaba por el desenlace de esos eventos, y si acertaban, ganaban una fortuna. Pero había algo mucho más inquietante. Algunos de los videos no eran simples grabaciones, sino transmisiones en vivo. La gente apostaba en tiempo real.
Mi pulso comenzó a acelerarse mientras miraba las apuestas. Algo en mi interior me decía que debía dejar de mirar, pero mi curiosidad no me dejaba alejarme. Los anuncios flotaban sobre la página, con mensajes que me susurraban a los oídos como un eco lejano. El riesgo es tuyo, la recompensa es tuya. Algo sobre ellos me hacía sentir que no estaba observando solo un sitio macabro. Me sentía como si estuviera siendo invitado a algo mucho más grande, mucho más peligroso. La promesa de riqueza y adrenalina se apoderó de mi mente. De repente, un mensaje emergió en la pantalla. En letras pequeñas, casi imperceptibles, decía: ¿te atreves a jugar? La vida es un juego y solo unos pocos sobreviven. En ese momento la lógica comenzó a disiparse. Mi mente racional intentó gritarme que esto era una locura, que debía cerrar la página y olvidarme de todo. Pero no lo hice. Algo en mi interior, una parte oscura que ni siquiera sabía que existía, comenzó a tomar el control. Entonces, decidí investigar más. Quería entender qué estaba detrás de todo esto. La página estaba llena de comentarios, mensajes de usuarios que compartían sus apuestas y experiencias. No era un sitio aislado. Había una comunidad, una base de usuarios que compartían algo más que morbo. Compartían el deseo de arriesgarlo todo. Uno de los foros hablaba de un juego secreto, algo mucho más grande que las simples apuestas. Decían que las personas que desaparecían en los videos no solo estaban jugando, sino que se convirtieron en piezas del juego. Había algo siniestro en el aire, como si se tratara de una red de apuestas global, donde las vidas humanas eran solo el precio a pagar por algo mucho más oscuro. Fue entonces cuando recibí el mensaje privado. Me sobresalté. No estaba preparado para lo que vi. El mensaje era simple, pero frío como un cuchillo afilado. Si realmente quieres jugar, aquí está la verdadera apuesta. Elige bien. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El terror se instaló en mi pecho, pero el deseo de saber más era más fuerte. Sin pensarlo dos veces, hice clic en el enlace que venía adjunto. En cuanto lo hice, sentí que el aire en la habitación se volvía más espeso, más denso, como si estuviera siendo arrastrado a un túnel sin salida. El video que apareció ante mis ojos no era como los anteriores. Esta vez no era una grabación, era en vivo. Un hombre corría a través de lo que parecía ser un laberinto oscuro. En su rostro se reflejaba el miedo más puro, el terror absoluto. Sabía que algo le perseguía, algo que lo acechaba, pero no podía ver qué era. Solo veía sus ojos, su desesperación, su intento de escapar. La cámara parecía moverse con él, siguiéndolo como si estuviera siendo filmado en tiempo real. Al principio pensé que era parte del juego, pero luego lo vi. El próximo objetivo, Jack. Mi sangre se heló. El mensaje no era solo un texto, era un aviso. Me habían involucrado de alguna manera, pero ¿cómo sabían mi nombre? Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía moverme, no podía procesarlo. El aire de la habitación se volvió pesado. La sensación de ser observado aumentó de forma aterradora. Miré alrededor, como si algo invisible estuviera a punto de manifestarse. Algo me decía que no debía seguir adelante, que debía apagar el teléfono y dejarlo todo atrás. Pero mis dedos no respondieron a mi mente. No podía detenerme. El sonido del teléfono zumbó con un aviso. La luz en mi habitación parpadeó de manera errática. Algo no estaba bien. Ya no estaba solo. Estaban observándome. Fue entonces cuando escuché el primer paso. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego vinieron más. Algo o alguien estaba en mi apartamento. De repente la puerta de la sala se abrió y una figura enmascarada apareció en el umbral. Llevaba una capa negra que lo cubría por completo, su rostro oculto en las sombras. Estaba allí, en mi casa, como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida. Mi garganta se cerró y una sensación de pánico puro recorrió todo mi cuerpo. ¿Era real? ¿Qué estaba pasando? ¿Había entrado en un juego del que no podía salir? Es un juego mortal, dijo la figura con una voz tan profunda que me estremecí. Y tú has apostado tu vida. La puerta se cerró detrás de él, y la oscuridad que se cernía sobre mí no era la de la noche. Era algo mucho peor. El aire en la habitación se volvió denso.
pesado, como si las paredes estuvieran apretando cada vez más a mi alrededor. La figura enmascarada se quedó allí, inmóvil, observándome, mientras el eco de sus palabras retumbaba en mi mente. Es un juego mortal, y tú has apostado tu vida. Esa frase daba vueltas en mi cabeza, como una maldición que no podía deshacerme. Mis piernas temblaban y un sudor frío cubría mi frente, pero no podía apartar la vista de aquella figura que, a pesar de estar en silencio, llenaba toda la sala con su presencia. Intenté hablar, pero la garganta me estaba cerrando. Solo pude emitir un susurro entrecortado. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? El hombre no respondió, pero su postura se relajó ligeramente. Me observaba fijamente, sus ojos ocultos tras la máscara, pero había algo en su presencia que transmitía una sensación de control absoluto. Sabía que no podía escapar, que en ese momento yo era nada más que una pieza más en su macabro juego. Un rastro de desesperación comenzó a formarse en mi pecho. La idea de huir cruzó por mi mente, pero el terror me paralizaba. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, escuché un ruido sordo desde el pasillo. Un sonido que parecía venir de la oscuridad misma. Paso tras paso, como si algo o alguien se estuviera acercando. Mi corazón se aceleró aún más. No estaba solo en la casa. La figura enmascarada no se movió, pero me pareció que había un ligero cambio en su actitud, como si estuviera esperando algo, como si todo fuera parte de un plan perfectamente orquestado. Entonces, sin previo aviso, la luz de la habitación parpadeó y se apagó, dejándome sumido en la oscuridad total. Mi respiración se volvió agitada. Las sombras parecían envolverse a mi alrededor, apoderándose de cada rincón, absorbiendo el poco aire que quedaba. De repente, algo golpeó el suelo y sentí que mi mente daba vueltas. Estaba completamente desorientado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¡Tienes que moverte!», grité internamente, pero mi cuerpo no respondía. Mis ojos intentaban adaptarse a la oscuridad, pero no podía ver nada. Entonces escuché algo que me heló la sangre, una risa, baja y distorsionada, proveniente de algún lugar más allá de la puerta cerrada. En ese instante, los sonidos se intensificaron. El zumbido de un teléfono móvil interrumpió la quietud, pero no era mío. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que el sonido provenía de algún lugar cercano. La figura enmascarada dio un paso hacia mí y con un gesto sutil señaló el teléfono móvil en el suelo, junto a la puerta. No tenía idea de cómo había llegado allí. Me agaché lentamente, sin apartar la vista del hombre, y recogí el teléfono. La pantalla estaba rota, pero en ella aún se podía ver un mensaje parpadeante. «Has hecho una apuesta. Ahora es tu turno. La primera ronda está por comenzar». Mi estómago se hundió. No sabía si el mensaje era una advertencia o una condena. Pero lo que me aterraba aún más era el hecho de que el hombre no había hecho nada más que observarme. Como si estuviera esperando a que reaccionara. Como si me estuviera preparando para el siguiente paso en este horrible juego. Decidí que ya no podía quedarme quieto. Necesitaba moverme, salir de allí, hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la puerta, pero al intentarlo, la manilla no cedió. Estaba cerrada con llave. Mi mente empezó a desbordarse de pensamientos. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me están haciendo esto?», grité con fuerza, pero no hubo respuesta, ningún sonido. La casa estaba completamente vacía, pero al mismo tiempo parecía estar viva, respirando a través de las grietas y rincones oscuros. Algo había cambiado. El lugar no era lo mismo. No solo estaba atrapado físicamente, sino que algo más se había instalado en mi mente. La sensación de estar siendo observado, y no por una sola persona, sino por algo mucho más grande. De repente la puerta de la sala se abrió, y una figura más apareció. Esta vez no era el hombre enmascarado, sino una persona común, o al menos parecía común. Tenía el rostro pálido, y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Vestía ropa normal, pero algo en su expresión me hizo sentir que no estaba en el mismo mundo que yo. «¿Qué está pasando aquí?», le pregunté, mi voz quebrada por el miedo. La persona me miró por un momento, como si evaluara si valía la pena responder. Luego, de forma lenta, habló.
Has caído en la trampa, Jack. Ellos siempre encuentran a los que buscan la adrenalina. Y una vez que eres parte de esto, no puedes escapar. Me estremecí. ¿De qué hablaba? ¿Quiénes eran ellos? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándome solo una sensación aún más fuerte de estar atrapado en un juego cuyo único objetivo era que yo perdiera. Y cuanto más intentaba entender lo que estaba sucediendo, más me sentía fuera de control. Entonces, una nueva alarma sonó en mi teléfono. Un mensaje emergió en la pantalla con letras rojas brillantes. El tiempo está corriendo. La próxima ronda comienza ahora. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin previo aviso, la casa comenzó a temblar. Las luces volvieron a parpadear y luego se apagaron completamente. El único sonido era el de mi respiración entrecortada y el eco de algo moviéndose en la oscuridad. «Tienes que escapar», grité, pero las palabras se perdieron en la inmensidad de la oscuridad. Entonces escuché pasos. Pasos que se acercaban, cada vez más cerca, sin poder ver nada, pero sintiendo su proximidad con una certeza aterradora. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar mi pulso en mis oídos. La puerta de la sala se cerró de golpe detrás de mí, y supe, sin lugar a dudas, que no había marcha atrás. Algo estaba por suceder, y yo ya no tenía el control. De repente la pantalla de mi teléfono se iluminó con una nueva notificación. Comienza la casa. Has sido elegido. El pánico me llenó por completo. Ya no era un observador. Ahora yo era la pieza en el tablero de este maldito juego mortal. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.